Hey, 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 bienvenidos a Perípatos, el podcast cuyo nombre yo podría estar pronunciando mal y ser en realidad Peripatos. En el capítulo de hoy voy a continuar con el análisis que empecé la semana pasada sobre la naturaleza y estructura de los partidos políticos americanos, luego de haber hecho, por supuesto, el repaso de las encuestas. Pero antes de entrar en materia, quiero darle las gracias públicamente a los 2 nuevos donantes y mecenas del podcast, que ya totalizan 13 personas. Les prometo que en lo que podamos vernos en persona, les voy a comprar a cada uno un helado de su sabor favorito. Oh, sí. Otro anuncio importante, por cierto, vinculado tangencialmente a lo anterior, es que necesito contarles que a partir de este capítulo puede que escuchen anuncios publicitarios entre las diferentes secciones. Y digo pueda que escuchen porque todo depende del servicio prestado por Anchor FM, el cual toma su tiempo para ubicar anunciantes a los que les interesa el perfil del podcast y que luego de un tiempo pueden remover dichas pautas publicitarias una vez que ha concluido su campaña. Dicho todo esto, y sin más preámbulos, entro en materia con los números y encuestas. Como es costumbre, empiezo el capítulo analizando las tendencias del electorado según diversos estudios de opinión. Y la tendencia es, al parecer, la inmovilidad. Pues en esta semana no hay registrado mayor cambio que destaque con respecto al anterior. Fíjense, en el promedio de encuestas nacionales que realiza 568.com, lo pronuncié bien, Guillermo, Biden mantiene su delantera pese a un leve retroceso de 1 punto porcentual, bajando de 9,2% a 8,2% entre el domingo 23 y el domingo 30, entre la semana pasada y ayer. Mientras que Trump se mantiene firme en 42%, 42,4%. Como todos estos números están dentro del margen de error, podemos afirmar que la situación sigue idéntica. Idea confirmada por un estudio de ABC News junto a la agencia francesa Ipsos, que buscaba analizar el efecto de las convenciones sobre las respectivas candidaturas. Grosso modo, ninguna de las dos candidaturas recibió mayor impulso. Sin embargo, lo que me pareció más interesante de la investigación fue una evaluación de las reacciones del público a los mensajes de cada convención. Según este estudio, 53% de los encuestados aprobó lo dicho y hecho por los demócratas en su convención, mientras que solo un 37% estuvo de acuerdo con lo dicho y hecho por los republicanos en la suya. Es decir, solo un tercio aprobó el mensaje republicano contra la mitad que aprobó el demócrata. Cuando desglosa la muestra por filiación partidista, por supuesto, los grupos se alinean de forma casi uniforme, con todos los republicanos hablando maravillas de su propia convención y pestes de la contraria, y exactamente lo mismo los demócratas. Pero lo que sí haya interesante fue la opinión de los llamados independientes, que son esos votantes que no están registrados en partido alguno. Para este importante grupo, que si mal no recuerdo ya son la mayoría de los votantes registrados, 51% aprobó lo dicho y hecho por los demócratas contra solo un 39% que aprobó el mensaje republicano. Es decir, que los independientes reflejan la misma tendencia que el electorado general. Pero estas son, valga la redundancia, tendencias estimadas a nivel nacional. Y recordemos siempre que en los Estados Unidos el presidente es electo por los estados a través del colegio electoral. Es por eso que yo prefiero los análisis predictivos hechos a nivel estadal. Y para ello, como siempre, utilizaré el mapa de electoralvote.com. Recuerden que esto no son encuestas de Electoral Vote, ellos simplemente promedian un pool gigantesco de encuestas a medida que se van haciendo públicas. La semana pasada les informé que Biden seguía aventajando con holgura en votos electorales, aunque con una sensible disminución de estos debido a que había sido publicada una encuesta que daba como ganador a Donald Trump en el estado de Texas, algo que era esperable, ese estado es conservador. Pero he aquí
que en el transcurso de la semana, es decir, desde mi último podcast, desde mi último capítulo hasta hoy, salió publicada otra encuesta que vuelve a dar a Biden como ganador. Si bien muy dentro del margen de error, pero bastando para volver a colocarlo en el promedio con una ventaja de 388 votos electorales contra 132 para Trump. Los 18 votos de Ohio siguen estando empatados. Recordemos que para ganar el colegio electoral hacen falta 270 votos electorales. Antes de cerrar esta sección, quiero repetir una vez más lo que ya he dicho en capítulos anteriores. Si bien al día de hoy, 31 de agosto de 2020, Biden lidera en las encuestas, como lo ha hecho desde febrero, esto no asegura, sin lugar a dudas, que ganará o que Trump está ya derrotado. Hell no. O en castellano, ni de vaina. Quedan aún 2 meses exactos hasta Election Day. Y aunque en varios estados, como Pensilvania, están próximos a empezar a votar mediante el famoso voto temprano, el early voting, es harto probable que la mayoría de los votantes esperen hasta por lo menos los primeros debates presidenciales para sufragar. Y en este tiempo pueden ocurrir muchas cosas. Por cierto, el primer debate es el 29 de septiembre. Son 3 presidenciales y 1 vicepresidencial. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son esas muchas cosas? Bueno, puede pasar que Biden tenga algún problema serio de salud que ponga en duda su condición para el cargo que pretenden. O, menos dramático aún, podría simplemente tener un muy mal desempeño en el primer debate, que es el que siempre recaba mayor audiencia. También podría ocurrir que alguna de las docenas de laboratorios que están tratando de crear una vacuna para el COVID-19 anunciara la creación de alguna que Trump entonces corra a aprobar y esto lo repunta en las encuestas, algo que quizás también impacte positivamente en los mercados y hasta haga retroceder el desempleo, subiendo así la popularidad de Trump. Otro escenario probable es que aumenten los disturbios raciales desatados en protesta por el abuso policial y el llamado racismo sistémico, al punto de tornarse en pequeñas batallas de una velada microguerra civil en la que Trump aproveche para presentarse como el candidato de la ley y el orden, o cualquier otra cosa. En política nunca nada es seguro y casi todo vale. Pero hasta aquí las encuestas. Al regreso concluiré el tema que empecé en el capítulo anterior, dedicado al análisis de los partidos políticos americanos. Tema de la semana: los partidos políticos americanos hoy en día. La semana pasada, disculpen la cacofonía, hablé in extenso, quizás demasiado, lo admito, sobre la historia de los partidos de Estados Unidos, mencionando varios de los pequeños que han tenido algún rol histórico, pero básicamente centrándome en los 2 grandes que han dominado la política americana desde mediados del siglo XIX, el demócrata y el republicano, destacando sus símbolos, historia y sus transformaciones. En esta oportunidad cerraré el tema elaborando sobre cómo funcionan estos 2 partidos en la actualidad, cómo están organizados, cómo se financian y qué serie de ideas e intereses pretenden representar. Para ello, sin embargo, debo hacer primero un par de definiciones teóricas sin las cuales no podría avanzar en mi argumentación. Los términos en cuestión son Party Coalition y Party System, ambos íntimamente relacionados al punto de no poder entenderse el segundo sin el primero. El primero, Party Coalition, es una expresión que en castellano tenderíamos a traducir como coalición de partidos, en plural, lo que nos hace pensar en una alianza entre varios partidos independientes que se unen para, por ejemplo, presentar una misma candidatura para evitar la dispersión de votos entre muchas opciones similares. Es el caso de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana. También hace pensar en eso que ocurre con bastante frecuencia en Europa cuando, después de una elección en la que ningún partido alcanzó la mayoría, varios, entre los que presentan similitudes ideológicas o programáticas, negocian para tratar de formar gobierno.
repartiéndose los cargos ejecutivos y estableciendo compromisos de sus políticas. Pero en Estados Unidos el término, que recordemos está en singular, no describe nada de lo anterior. A lo que en realidad hace referencia es a la sumatoria de diferentes grupos de votantes a los que el partido o la candidatura, más específicamente, buscan convencer de ser su mejor representación. Cuando esta coalición de base, que debería ser la mejor traducción equivalente, es decir, esta amalgama, en principio amorfa, de muchos votantes distintos con diferentes intereses e ideologías, superan una elección específica, se hace nacional y duran el tiempo, volviéndose de alguna forma coherente o al menos predecible, politólogos e historiadores americanos hablan de sistema de partidos. El consenso al día de hoy es que han existido entre 5 y 6 coaliciones o sistemas. El caso más ejemplar para explicar lo que es una party coalition es el del quinto sistema de partidos, el llamado también New Deal Coalition, que arrancó en 1932 con la candidatura de Franklin Delano Roosevelt en el marco de la Gran Depresión. Esta coalición la dominaron los demócratas a través de la coalición, insisto en el término, de los siguientes votantes, a grandes rasgos. 1. Sureños, para quienes lo vital era el mantenimiento de la segregación racial, obviamente me refiero a sureños blancos, pero también estaban abiertos a que el Estado central hiciera grandes inversiones en infraestructura, sobre todo las destinadas a la industria agropecuaria. 2. Obreros y personal administrativo de rango medio y bajo, tanto públicos como privados, concentrados en las grandes ciudades fabriles como las del Midwest. 3. Intelectuales, académicos y estudiantes, sobre todo de las urbes costeras como New York, San Francisco, Boston, Los Ángeles, Filadelfia, etc. Y 4. Importantes minorías raciales, culturales o religiosas, como negros, hispanos, católicos y judíos. Bien amorfa, ¿no? Porque les hablé de los sureños segregacionistas, pero también meto a los negros en este pote, ¿no? Pues bien, muchos sostienen, precisamente, fíjense que lo anterior no es casual. Muchos sostienen que esta coalición, que duró más o menos unos 30 años, comenzó, o quizás un poco más, comenzó a resquebrajarse en 1964, cuando los demócratas, liderados por un sureño, aprobaron la Ley de Derechos Civiles, o realmente las leyes, porque en realidad son varias, ¿no? Leyes que buscaban, paquete legislativo que buscaba acabar con el racismo institucionalizado desde el fin de la Guerra Civil, 100 años antes. No en balde cuentan que al instante de firmar la primera de las mencionadas leyes, el mismo presidente Lyndon Johnson, tejano, dijo: hemos perdido al sur por una generación. Bueno, yo agrego que ya van 3, ¿no? Si quieren ver una narración fabulosa de cómo ocurrió esto, pueden ver la película para televisión de HBO llamada All the Way, protagonizada por el mismo actor de Breaking Bad, se me escapa ahorita el nombre justo cuando lo estoy diciendo, pero Bryan Cranston, haciendo el papel de Lyndon Johnson. Película fabulosa, de verdad. Ahora bien, siguiendo con las coaliciones, esta coalición que se empezó a resquebrajar ahí no fue sustituida por otro sistema de partidos, vamos a decir, el que lo sustituyó no fue evidente ni claro, sino hasta que cristalizó en una nueva coalición que algunos han dado en llamar Moral Majority, y que se consolidó ahora más bien en torno a los republicanos, luego del triunfo de Ronald Reagan en 1980. Los elementos básicos de esta nueva coalición, la Moral Majority, que más o menos ha dominado desde los años 80, son votantes preocupados por lo que ellos consideran son la pérdida de los valores familiares o religiosos, así como la guerra a las drogas, la oposición al aborto y al matrimonio gay. En fin, todos los ítems que vienen a la mente en lo que alguien pronuncia la palabra conservador. Pero volviendo a los partidos, que es lo importante aquí, y su organización al día de hoy,
Todo lo anterior, este cuento sobre las coaliciones y los reajustes ideológicos, puede interpretarse como que las alineaciones ocurren por el deseo expreso de los líderes de ambos partidos, siguiendo planes maestros y líneas estratégicas claras. Pues desde su nacimiento, que narré en el capítulo anterior, los partidos políticos americanos fueron tan descentralizados como todo en ese país, o más. Yo creo que más, de hecho. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo luego del auge de las primarias, del método de las primarias en los años 70 del siglo XX, es decir, 45, 50 años, el centro de los partidos perdió todo poder, el poco que alguna vez tuvo, quedando reducido su rol al de meras instancias administrativas, siendo los candidatos quienes realmente le dictan o imponen las líneas a sus partidos y no lo contrario, como ocurre en otras partes del mundo. Tan es así que ni siquiera tienen los partidos americanos tribunales disciplinarios y no existen casos, o yo no conozco, aunque me comprometo a averiguar para siguientes capítulos, de expulsiones de los partidos de gente por rebeldía o alguna otra forma de desobediencia a la autoridad. El único juez que queda en los partidos americanos es el votante en las primarias o a través de las primarias. Son ellos quienes premian o castigan las palabras, obras u omisiones de quienes pretenden liderarlos. Lo anterior, esta afirmación con la que cerré, el párrafo anterior, ha sido criticada por muchos que afirman que los verdaderos poderosos son los donantes, sobre todo los que donan de $10,000 para arriba. Por cierto, les recomiendo otra película de HBO, un documental de 2016 de Alexandra Pelosi llamada Meet the Donors, Does Money Talks, que traduciría como Conoce a los donantes, ¿acaso el dinero habla? Muy bueno. Bueno, estos donantes, sobre todo les decía, sobre todo los que donan de 10,000 para arriba, son los que muchos consideran que son los poderosos. Pero, como demuestra la experiencia de Jeb Bush, el hijo menor de George Bush, el presidente de los 90, y el segundo hermano después de George Bush, el de principios de este siglo, Jeb Bush en 2016 dominaba en donaciones y sin embargo perdió las primarias. Lo mismo, mutatis mutandi, pasó con Hillary Clinton en 2008. Es decir, los donantes garantizan muchas cosas, menos los votos. Todo esto ha provocado que muchos politólogos, tanto americanos como extranjeros, consideren a los partidos políticos en Estados Unidos como meras plataformas electorales que, aunque efectivamente presentan una tenue cohesión ideológica, solo funcionan cuando hay una elección, jugando muy pequeños roles el resto del tiempo, y eso cuando juegan algunos. Para prueba de lo anterior presento el caso del Partido Republicano en 2020, o sea, en este ciclo electoral. En este año, por primera vez en su historia, o por lo menos hasta donde he podido averiguar, el partido no se molestó en redactar una plataforma programática. Y eso era uno de los eventos que siempre tomaba lugar en las convenciones, en el día menos televisado, por cierto, ¿no? Era cuando se votaba finalmente la plataforma. Y no es porque los republicanos no hagan eso. En 2016 hicieron una que pueden buscar en Google que tuvo más de 30,000 palabras. Ahora bien, que este año no tengan plataforma no quiere decir que es que en los 4 años que han transcurrido los republicanos ya no les importe tener un panfleto ideológico, no. Seguro que a muchos republicanos, sobre todo los más viejos, pues, o los más puros, esto les parecía sagrado y lamentan que no haya una plataforma este año. Pero es que a quien no le importa que haya una plataforma es a Donald Trump, que es el candidato y por tanto el líder del partido, por lo que éste se pliega a la voluntad de aquel. Pero ojo, que no es porque el GOP haya perdido todo respeto propio, es porque siempre se ha hecho lo que desee el candidato. Y si antes estos oían los consejos o incluso las advertencias de sus copartidarios, era porque se los dictaba la propia sabiduría política, no los estatutos ni reglamentos de la organización. O sea, el partido no podía regañarlo, expulsarlo, someterlo a sanción, nada. Era simplemente eso, lo que ya dije, sabiduría política. En fin, creo que ya con esto ha quedado claro el punto, por lo que voy a cerrar el tema, y con ello también el capítulo de esta semana.
he llegado al final. No sin antes hacer un pequeño repaso a las noticias que abren el día de hoy, lunes. Les cuento que Trump pasó el fin de semana tuiteando y retuiteando cualquier tipo de acusaciones infundadas sobre, por ejemplo, cómo las protestas en su contra son un golpe de estado en cámara lenta. Wow, ¿dónde he escuchado eso antes? Bueno. También sobre su amenaza de meter preso al gobernador de New York, contra el que no existe ninguna acusación, por cierto. Bueno, no amenazó con meterlo preso, sino está pidiendo que lo metan preso. Lock him up. Y también se puso a alegar que el número total de muertos por COVID-19 no son 185,000, sino solo 9,000. En fin, lo usual. Un fin de semana como cualquier otro. Espero que el capítulo les haya sido esclarecedor. Si tienen alguna duda, alguna crítica o algún comentario, pues obvio, escríbanme, contáctenme. Me pueden escribir por mis redes sociales, son eco23 en Twitter y en Facebook, y s.cova en Instagram. Si les gustó el capítulo, los invito a ser mecenas, no solamente por Patreon, ahora también pueden hacerlo por Anchor FM, también pueden hacerlo por PayPal. Y también, más importante aún, les pido que si les gustó y creen que conocen a alguien que le pueda interesar, pues recomienden el podcast. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.